Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Un muy buen día para todos, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Comenzamos una nueva jornada en este jueves, ya a punto de terminar la semana. Una semana que realmente ha sido típica en el desarrollo habitual del programa Medellín Ciudad Saludable, que está concebido, todos bien saben, porque todos conocen perfectamente nuestra estructura, como un consultorio donde hacemos prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Sin embargo, hemos hecho un paréntesis esta semana para revisar temas que tienen que ver con la normatividad, temas que son jurídicos, también administrativos. No en vano ayer, por ejemplo, hablamos y de muy buena manera y dejando muchos elementos claros del surgimiento de la EPS mixta que comenzará a funcionar oficialmente a partir del próximo miércoles 1 de mayo. El lunes nos dedicamos a revisar la reforma a la salud, esa reforma que se está concibiendo, que se está discutiendo en diferentes ámbitos nacionales para mirar cómo se va a reestructurar o a complementar, y eso era un poco el debate que hacíamos el lunes, el sistema de seguridad social en salud. Mañana estaremos en un simposio a propósito del tema, precisamente, que se cumplirá desde las 7:30 de la mañana en Plaza de la Libertad, donde los esperamos en el auditorio desde las 7:30 de la mañana por si quieren asistir. Hoy nos vamos a dedicar a un tema que resultaría un poco extraño para las temáticas que manejamos, pero tiene un sentido. Vamos a hablar de los cambios introducidos recientemente en el sistema tributario colombiano, y es que en diciembre del año anterior surgió, el Congreso aprobó y el presidente sancionó la ley 1607, y esa ley introdujo unos cambios importantes. Hoy vamos a ver en contexto la ley que implica cuáles son las decisiones que plantea para el sistema tributario colombiano, pero específicamente, y ahí voy, ese es mi punto, nos propone el impuesto a la renta para la equidad. Impuesto de renta para la equidad se llama exactamente y se denomina con una sigla que es CREE. ¿A quiénes aplicará ese impuesto de renta? ¿Qué va a pasar con ese impuesto de renta? ¿Por qué lo traemos hoy al programa? Porque con ese impuesto de renta se propone financiar programas sociales como los que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje. El impuesto también está diseñado para financiar el sistema de la seguridad social en salud, las universidades públicas, algunos programas sociales que tienen que ver con los temas agropecuarios. En fin, ya el especialista del día nos contará un poco más de ese tema. Por eso lo traemos hoy a Medellín Ciudad Saludable. Y para desarrollar el tema está con nosotros el doctor Pablo Andrés López Villegas. El doctor Pablo es el jefe de la oficina jurídica de la DIAN en Antioquia. Doctor López, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Mucha tela para cortar, ¿no? Con este tema del sistema tributario colombiano. Bueno, mucho que contar, particularmente, como vos lo reseñabas, a partir del 26 de diciembre del 2012 empieza a regir una nueva reforma tributaria. Reforma tributaria, dicho de paso, que nace muy particularmente, a diferencia de las anteriores reformas tributarias, como fue la ley 1111 del 2006, la ley 1477, esta última producida en el gobierno Santos, que fue provocada eventualmente por lo sucedido por la ola invernal y obviamente por los desangres de los beneficios tributarios existentes en el sistema tributario nacional. Beneficios tributarios como la deducción de activos fijos, pues que desangró un tanto al Estado con tratamientos exceptivos al pago del impuesto. Diría que un recaudo que no obtuvo el Estado, que representó algo así como 4 billones de pesos anuales con relación a esta inversión de deducción de activos fijos, y qué decir pues de los efectos y las consecuencias que tuvo la ola invernal que nosotros vivimos en el 2010. Le decía que particularmente esta reforma tributaria, a diferencia de las anteriores, pues no tiene ese ánimo recaudatorio, obviamente que lo provocan estas circunstancias que le planteaba. Hoy esta reforma tributaria se produjo en un escenario muy distinto, un escenario
que invita pues a lo que se propuso y es una reforma estructural que si bien radicalmente no se podía calificar como tal, sí podríamos decir que es un inicio de un cambio de nuestra estructura, de nuestro sistema fiscal colombiano. Sobre el asunto tenemos en primer orden que decir pues que el efecto inflacionario que ha tenido las anteriores reformas tributarias pues no lo vivimos con la gravedad que lo vivimos en la década de los 90. No tuvimos un déficit tampoco fiscal como lo tuvimos en años atrás. En fin, esto nos dio pues pie, entre otros, a crear ese impuesto del que vos hablás. Él cree que es el impuesto de renta y que tiene que ver específicamente en buscar equidad en la contribución y en la aportación que deben hacer los ciudadanos al país. Escúcheme un segundo, doctor López, para invitar a los televidentes a participar. Si ustedes frente a este tema, hoy además vamos a hacer un poco unos apuntes necesarios para entender qué pasa con las personas naturales y las personas jurídicas ahora bajo esta designación de la ley 1607. Seguramente tienen inquietudes. Si quieren participar, 441-2100 es la línea que tenemos disponible para eso y también están las redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. A propósito del Twitter, voy a revisar algunos elementos. Dice Alcaldía de Medellín, los ciudadanos se apropian, conocen y aprenden en las nuevas unidades móviles de nuestra Salud Medellín, que es la Secretaría de Salud de Medellín. Recuerden que esta mañana, desde las 9 de la mañana, con la presencia de las autoridades de Medellín, se entregaron los buses, las nuevas unidades móviles. Metrosalud dice, con unidades móviles, Salud Medellín sigue facilitando acceso a servicios de promoción, salud y prevención de la enfermedad, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Eduardo Bermúdez dice, felicitaciones a la Alcaldía de Medellín y Secretaría de Salud por sus nuevas unidades móviles. Es un tema que a esta hora se está moviendo en Facebook, en Twitter mejor, en Facebook. Dicen, a esta hora el alcalde de Medellín, acto de entrega, unidades móviles de salud. Bueno, este tema es importante y quiero que lo recordemos. Este sábado 27 de abril realizaremos una jornada de vacunación gratuita para niños de 0 a 5 años en todos los centros de salud de nuestra ciudad y nos lleva un enlace a YouTube que yo por aquí ya lo tengo abierto para que veamos esta invitación que nos hace el doctor Carlos Garcés a la jornada y por qué es importante la jornada de este sábado, de este fin de semana. Veámoslo. Las vacunas son importantes porque son la mejor forma de proteger a nuestros niños y población general contra las infecciones para las cuales están hechas. Acompáñanos este próximo sábado 27 de abril a la jornada de vacunación para completar esquemas de vacunación en los niños de forma gratuita. Asista a los centros de salud más cercanos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias, doctor Garcés, que ha estado con nosotros aquí en la sala de Medellín Ciudad Saludable. Precisamente hace poco más de una semana con él y con otro pediatra estuvimos hablando de eso, de la importancia de la vacunación en los niños, desde los 0 hasta los 5 años de edad. Y este fin de semana, este sábado puntualmente, está la oportunidad de desatrasarse y de poner nuestros niños al día para evitar en ellos una cantidad de enfermedades. Hablamos entonces hoy de los cambios en el sistema tributario y Sandra Trujillo, desde el barrio Calazán, está en la línea. Sandra, bienvenida. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. La escuchamos. Mire, mi inquietud es la siguiente, o sea, yo soy contadora pública y magíster de la Universidad de Medellín, trabajo pues con la alcaldía, con el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín, y yo tengo una inquietud personal, incluso porque estuve 6 años llevando y manejando la administración de una propiedad horizontal. Entonces, sí. mi pregunta es muy puntual, ¿cómo queda el manejo de todo este sistema de salud para una persona que uno contrate para que le preste sus servicios de aseo en la propiedad horizontal? Porque es que ahora se está viendo que la mayoría de personas que se están contratando son personas que manejan el SISBEN y como ustedes saben es algo muy riesgoso para una propiedad horizontal. Entonces yo quisiera que el doctor, la persona invitada, me explique qué es lo que realmente en contratación, si se debe hacer con el salario mínimo, con prestación de servicios, porque siempre un vacío que ha existido y le he consultado a muchas personas y nunca he tenido una respuesta exacta para el manejo de esto. Sandra, muchas gracias desde Calazán. Doctor López, ¿algo que aportarle a Sandra a propósito de esta pregunta que hace? Bueno, Sandra, particularmente pues yo le diría, pues no a instancia pues de la reforma tributaria, dado que el tema pues que vengo a manejar es de la reforma tributaria. Vos hablas
de una contratación que debes hacer con un empleado, ya sea con vínculo contractual o con vínculo laboral, pues dependiendo cómo hagas el vínculo laboral o contractual, pues se desprenden sus responsabilidades como empleadora o como contratante. No obstante, pues debo advertir que en relación con las propiedades horizontales, pues recordemos que con la ley 671, pues tiene un tratamiento exceptivo en materia de impuestos, donde nos habla la ley 671 del 2001, que las propiedades horizontales no son contribuyentes, no son responsables de los impuestos. No obstante, pues ahí ya advertimos en la reforma tributaria que se identifica una responsabilidad muy singular que trae la reforma tributaria, y es en relación con la prestación de servicios de parqueaderos. Con relación al otro tema, pues no me queda decirle sino que pues si vos estás tratando de encontrar respuesta, es las responsabilidades que te vinculan en relación con el contrato de trabajo o con la relación laboral, pues yo diría pues que en este tema el asunto tributario que hoy nos convoca, pues nada pues nos tengo para añadirte al tema. El asunto es que es un tema que se ha vuelto complejo para las unidades residenciales, porque incluso en lo personal me ha tocado sortearlo en consejos de administración de las unidades o de la unidad, por ejemplo, en la que vivo. Y al final uno tiene que optar, doctor López, lo hemos hecho nosotros, por más bien que contratar empleados directamente a través de prestación de servicios o de una vinculación, pues hacerlo a través de empresas que prestan esos servicios, que ya están muy cualificadas en Medellín y Antioquia para hacerlo. Pero Sandra propone un tema que, aunque se nos sale de lo que conversamos hoy, que nos cobija la aprobación de la ley 1607, pues es un tema bien interesante, porque el cubrimiento de esos empleados es una responsabilidad que alguien debe asumir y que no se puede quedar en el limbo. Le decía, doctor López, al comenzar este programa, y le explicaba a los televidentes, que nos vamos a centrar un poco en el impuesto a la renta, en CREE, porque es que desde allí se pretende financiar proyectos sociales que se administran desde varias entidades estatales. Por eso es que nos fuimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos si saben cómo se financian, por ejemplo, entidades como el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, o como el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para entender, para conocer qué tanto saben los ciudadanos del común de estas formas de financiación. Veamos. Verdaderamente no tengo idea. Pues de los aportes que hace cada uno de los empleados, las empresas, y no estoy segura si existe algún fondo o no para esto. No, esos son fondos del gobierno, pienso yo, pero no sé exactamente de dónde provienen. De los empleadores, de las empresas. Viene parte del Estado y parte de los empresarios. No sé. Pues del gobierno no. Proceden de los aportes que tienen que hacer los empresarios, para que llaman aportes para fiscales. No, pues supongo que son recursos públicos. De las empresas que aportan por la ley establecida, las empresas en sí. No sé. No, ni idea. Unos con algún conocimiento, otros desconociendo realmente los mecanismos de financiación para estas entidades estatales. Empecemos por ahí, doctor López. La creación del impuesto de renta para la equidad, el CREE, cambia radicalmente el sistema de financiación de entidades como el SENA y el ICBF. Una de las razones que motivó la ley 1607 era quitarle ese costo afecto a la nómina que tenían que asumir los empresarios. El impuesto CREE, como su sigla lo identifica, pues tiene como finalidad pues buscar mayor equidad en esa contribución y aportación, y es reemplazando esos aportes que se tienen que hacer por los empleados que se vinculan a la empresa, reemplazándolo por un impuesto a las utilidades. Un impuesto, vamos a decir algo así como una sobretasa al impuesto sobre la renta. Es un aporte más que se debe hacer, pero por la utilidad que haya tenido el empresario en relación con su ejercicio gravable. Y la idea entonces es
suprimir esta carga parafiscal que tiene que ver con el ICBF, el SENA, la seguridad social, y reemplazarla por un impuesto sobre las utilidades, un impuesto a la renta sobre las utilidades que tiene una distancia con lo que nosotros conocemos conservadoramente, que es el impuesto a la renta y la depuración del impuesto a la renta, que es una depuración distinta la que vamos a tener en el impuesto CRE, que eso lo tasa pues la disposición legal. Pero esa es la razón que motivó. Buscar entonces, para promover la formalidad de la empresa, para desmontar ese costo para los empleadores de esa carga parafiscal, pues lo que se reemplaza es a través de ese pago de ese impuesto sobre las utilidades que de alguna forma compensa y sería la alternativa para satisfacer esas necesidades que están orientadas al ICF, al SENA y obviamente a la seguridad social. Aterricemos mucho más este concepto, es decir, producto del impuesto de renta del creado con la ley 1607, las entidades, los entes jurídicos, las empresas no pagarán los parafiscales, sino que a su impuesto de renta se le incrementa un porcentaje que va a reemplazar esa financiación. Es correcto. En otras palabras, dicho de otra forma, esa es la significación del CRE. Es buscar una aportación vía aportación derivada de la utilidad que tiene el empresario y no afecta pues al número de empleados que puede tener eventualmente, como hoy subsiste todavía, que es por los empleados que se hace una aportación por parte del empleador al ICBF, al SENA y a la Seguridad Social y a los CONFAM. Antes de hacer la pausa, y recuerdo la línea 441-2100, ¿en cuánto estaba antes de sancionada la ley el impuesto de renta para las personas? Perfecto, esa es otra forma de estimular la formalidad. El impuesto a la renta está en el 33%. Hoy se tasa al 25%. Entonces es otro cambio que compensa, pues, de alguna forma al empresario a formalizarse. Entonces se disminuye la tarifa del 33 al 25%. Pero si es real, doctor López, esa disminución baja al 25%, sí, entonces usted me dice, si está en el 33 baja al 25%, pero esta financiación sube el 8% e incluso el 9% en 2013, 2014 y 2015. Es decir, no van a quedar pagando el 33, sino el 34 los próximos 3 años. Entonces, lo que se busca aquí realmente es compensar, porque ese subsidio que se está recibiendo porque eso es para la clase trabajadora, el subsidio para el SENA, para el ICBF y la CONFAMA y Seguridad Social, pues lógicamente tiene que ser superado a través de esta alternativa, que es el impuesto y ese 1% más. Recordemos que en principio pues el legislador, la tarifa que estableció para el CRE es del 8%, ese 1% es transitorio y es por 3 años no más. Ese 1% es para conjurar unas necesidades básicas de inversión en salud y en educación, pues que así lo concibió el legislador. Pero no obstante, aquí no hubo un efecto. Yo diría, en principio, lo que se buscaba es que no estuviera afectado el ICF, el SENA y la Seguridad Social. No, lo que se buscaba, el efecto neutro, cambiar una condición para proveer estas necesidades de pago a estos aportes al SENA y al ICBF y a la Seguridad Social, reemplazarlo por este impuesto. Pero en verdad, numéricamente uno diría que la compensación no tiene efecto pues, modificatorio en lo que requiere pues, proveer a estos entes que prestan este servicio social a los trabajadores. ¿Será que el espíritu de la ley 1607 implica también la generación de más empleo por parte de los empresarios, quienes se descargarán bastante de los parafiscales? Eso se lo voy a preguntar al doctor López después de la pausa para que él me cuente si ese espíritu lo tiene la ley o si él lo ve así. Regresamos en segundos. 441-2100. Salvemos las ranas. Súmate al movimiento mundial por la conservación de los anfibios. Invitados, Kerry Krieger, doctor en ciencias ambientales y fundador de Salvemos las Ranas. Vivian Páez, doctora en ecología y directora del Grupo Herpetológico de Antioquia.
Este jueves 25 de abril a las 6:30 de la tarde en Explora, Salvemos las Ranas. Invitan a Ciencia en Bicicleta, Parque Explora y Grupo Herpetológico de Antioquia. Avanzar en un programa gradual, pero cada vez más dinámico, de combate y de extinción definitiva de las condiciones de pobreza extrema. Ese tiene que ser un propósito de un gobierno como el nuestro, el de construir una sociedad más equitativa, con menos desigualdades y una sociedad en la cual se respete más la vida. Este capítulo lo dedicaremos a conocer la historia de una persona que le ha brindado momentos muy gratificantes a nuestra institución en el ámbito deportivo. Les contaremos por qué fue condecorado por el señor presidente de la República y cómo llegó a estar entre los 4 mejores del mundo dentro de la clasificación internacional de una disciplina deportiva. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Los cambios al sistema tributario en el país, los que introdujo la Ley 1607, de eso estamos hablando hoy, muy enfocados específicamente al impuesto de renta y cómo eso descarga la creación del impuesto, el pago de los parafiscales por parte de las empresas. Doctor López, las empresas no solo se descargan del pago de los parafiscales, es decir, de esa financiación que va al ICBF, al SENA, sino también del pago de la seguridad social para algún grupo de empleados. ¿Para cuáles son esos montos? ¿Y por qué los descarga también de esa responsabilidad? Bueno, lo que tiene que ver con el desmonte de los parafiscales es a partir del 1 de enero del 2014, en lo que tiene que ver con la seguridad social. Lo que tiene que ver con el ICBF, el SENA, pues la norma establece que para el caso de las personas jurídicas, las sociedades, pues que tengan empleados que no vengan más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, pues estarán exonerados. En el caso de las personas naturales, lo que tiene que ver con el ICBF, el SENA y la Seguridad Social, cuando no tengan más de 2 empleados, pues tendrán que hacer los aportes de los parafiscales. Si tienen más de 2 empleados, pues estarán exonerados. ¿Eso tiene qué finalidad en el caso de las personas naturales? Pues estimular el empleo, estimular la generación del empleo. Este mecanismo de desmonte, entonces, decíamos que se va a reemplazar, de acuerdo a lo que dice la ley, por las retenciones que se van a derivar del impuesto CREE. Esas retenciones empezarán a operar en el momento que se reglamente el impuesto CREE, que inclusive hay una fecha límite, 1 de julio, que se aspira, pues, que ya está reglamentado. Entiendo que hay un borrador de reglamentario elaborado por el Ministerio de Protección Social, que tiene que ver con el tema de las retenciones y en tema pues del manejo del impuesto CREE y por supuesto del desmonte de la parafiscalidad. Ese es un tema interesante porque recuerden que en los proyectos de ley hay varios procesos, además de los debates, si es una reforma estatutaria, si es ordinaria, los 8 debates y demás. En esos asuntos no nos vamos a meter en este momento, lo vimos el pasado lunes, pero me refiero a lo siguiente: las leyes deben ser aprobadas por el Congreso, sancionadas por el presidente de la República, pero además después entrar a ser reglamentadas. La totalidad de la 1607 no está reglamentada, falta todavía. Por supuesto. Es claro que la ley produce el impuesto y al establecer el impuesto define con claridad cuáles son los elementos que constituyen la obligación frente al CREE, como es definir claramente cuál es el hecho generador, cuáles son los sujetos orientados a pagar el impuesto, cuál es la base y cuál es la tarifa. No obstante, pues para cumplir con esta obligación y este deber, para quienes están orientados a hacerlo, pues debe haber una reglamentación. Esa reglamentación es producida por el Ejecutivo mediante decreto. Y es lo que estamos en espera, que se reglamente el impuesto que va a recaudarse
en principio, como lo plantea la ley 1607, a través del mecanismo de la retención, que es lo que permitirá, pues, en últimas, el desmonte final de los parafiscales. Ese tema, doctor López, sin duda es un tema que no es fácil de aterrizar porque tiene muchos elementos. Por eso, en este momento que estamos llegando como a la mitad de la conversación del tema planteado hoy en Medellín Ciudad Saludable, queremos recapitular. Por eso los voy a invitar a que veamos este informe y volvamos a tener algunos elementos que son importantes de este asunto del que hablamos hoy, de las reformas al sistema tributario colombiano. La ley que fue aprobada el año pasado introduce una serie de cambios en el actual sistema tributario del país, como lo son impuestos a las sociedades. El ICBF y el SENA reciben sus recursos de las tributaciones de los empleadores y del presupuesto general de la nación, llamados aportes parafiscales. Pero ahora las ayudas para estas entidades serán sustituidas por el impuesto sobre renta para la equidad CREE. Esta tributación también será destinada al sistema de seguridad social en salud. Y durante el 2013 y hasta el 2015, debido al 1% que incrementará el impuesto, el sector agropecuario, las universidades públicas y la UPC del régimen subsidiado en salud se verán beneficiados. Este cambio busca la generación de empleos formales, debido a que la carga que hoy en día lleva la nómina de una empresa pasa a ser un impuesto a las utilidades. Impuestos a las personas naturales. La creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, IMAN, es un sistema impositivo que permitirá que los que más ganen tengan una mayor tasa efectiva de tributación y que se establezca un mínimo de tributación por debajo del cual no pueda ubicarse nadie. Este, al igual que el IMAS, es un sistema presuntivo de determinación de la base gravable de renta. La reforma del IVA. El IVA cuenta con 7 tarifas, pero para simplificar las cargas administrativas que generan tanto para las empresas como para la DIAN, se decidió reducirlas a 3, la del 0%, 5% y 16%. Estos son algunos de los cambios realizados por la reforma tributaria. Para ampliar la información de cada uno y conocer los restantes, quédese en Medellín, Ciudad Saludable. El informe nos planteaba también unos asuntos interesantes que espero poder desarrollar, por lo menos en términos generales, con el doctor López, y es la reestructuración al impuesto al valor agregado o el impuesto de venta, que es el IVA, y la creación del impuesto nacional al consumo con unas nuevas tarifas. Claudia Cárdenas está en Bello. Claudia, bienvenida, buenos días. Buenos días. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien. La escuchamos. Mira, hasta plantearle que aquí en Bello los impuestos han llegado muy altos. Pues todo el mundo está haciendo protestas porque el imprevio le está llegando muy alto y aquí en la alcaldía no ha querido hacer nada de eso. Todo el mundo se niega a no pagar el predial. ¿Qué se podía hacer? Es el predial, ¿no? Sí, la gente no ha querido hacer nada por eso. Hasta la alcaldía de aquí de Bello no ha querido hacer nada. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos está sacando Claudia del tema, nos está hablando del impuesto predial, y es que este año buena parte de los municipios colombianos, doctor López, tuvieron que hacerlo. La normatividad exige que cada determinados periodos se hagan los ajustes. Los gobiernos anteriores no los habían hecho y a estos gobiernos les tocó ajustar el predial y otros impuestos, como el de industria y comercio. Por supuesto, los impuestos territoriales, igual que los impuestos nacionales, pues la forma de mantenerse en las instituciones a nivel nacional y a nivel territorial es con el recaudo de los impuestos. Y ese es un impuesto el impuesto predial es uno de los mecanismos, instrumentos de recaudo más importantes que tienen los municipios. Y la ley es la que ordena realmente lo que usted afirmaba, hacer los ajustes para el pago del impuesto predial respectivo. Tema que no resulta muy popular para los mandatarios que se ven obligados a hacer el reajuste porque además se van acumulando 4, 5 y hasta 6 años. Creo que en Medellín no hacíamos el ajuste al predial desde hace como 6 años. No se hace año a año, sino que se espera, se cumpla un periodo para hacer el ajuste y de pronto se incrementa. Bueno, ya si a mí me subió más menos y subió más en el poblado en tal parte, son asuntos que los municipios tendrán que revisar, pero tiene la razón la televidente del municipio de Bello porque es un tema que están aquejando
quejando y denunciando muchos ciudadanos en el país, porque no solo ocurre en Bello, está pasando en Medellín, está en Bogotá, en Pasto, en todas las ciudades que este año los mandatarios se vieron obligados a hacer el ajuste como lo plantea la ley. Vuelvo al tema, doctor López, de las deducciones en materia de salud. Hoy el empleador pone una parte de la seguridad social y el empleado pone otra parte. La ley 1607 tumba el aporte que hace el empresario y entonces la salud, o sea, la salud queda dependiendo solo del empleado. Ciertamente, como decíamos, que la filosofía del CRE es desmontar los aportes parafiscales. A partir del 1 de enero del 2014 pues, se espera que ya están desmontados los parafiscales y lógicamente se subvencione esa seguridad social pues, con el pago que se haga con el impuesto a las utilidades o el impuesto CRE, que es el impuesto de equidad. Entonces uno debería esperar que la atención en materia de salud no cambie, es decir, la financiación, la parte que aportan hoy los empleadores llegará por el impuesto de renta. Por supuesto, lo que hemos reiterado y es que la compensación debe venir por el impuesto de renta CRE. No obstante, pues cualquier déficit que se pueda incurrir para la satisfacción y sobre todo de la seguridad social, pues ya tendrá que presupuestarse el gobierno nacional para satisfacer pues, eventuales necesidades que se den en este campo. 441-2100, si desean participar al aire, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Les recuerdo que el consultorio habitual de Medellín Ciudad Saludable volverá a abrirse el próximo lunes con la presencia de la doctora Beatriz. Si usted tiene sus consultas, sus preguntas, los interrogantes, les pido el favor que los tengan muy claritos, que no los pierdan de vista y a partir del próximo lunes con todo gusto ya estará aquí, además de los profesionales, los especialistas médicos que siempre invitamos, atendiendo cada una de esas inquietudes. Esta semana nos hicimos un paréntesis para revisar estos temas que son muy importantes, son muy impactantes en la estructura de la sociedad colombiana y no los queríamos dejar pasar, como la reforma a la salud, estos cambios de los que hablamos hoy en el sistema tributario, la EPS mixta que impactará directamente a una población de casi 2 millones de habitantes en Antioquia, 650.000 de ellos en Medellín, que es la atención al régimen subsidiado, temas a los que dedicamos esta semana, una semana muy administrativa, muy jurídica, muy normativa, pero el consultorio regresa el próximo lunes con la doctora Beatriz. El informe periodístico, doctor López, de hace un ratico, el que vimos juntos con los televidentes, nos habla de los cambios en el impuesto a las ventas, el IVA. ¿Cuáles son esos cambios? Describamos, por favor, en qué consiste. Realmente ese es un tema bien importante y muy particularmente para efecto de administración y control del impuesto sobre las ventas. Administración para el ciudadano, lo que tiene que ver en simplificación de tarifas. Disminuimos unas tarifas diferenciales, una disposición de tarifas, se disminuyeron a una tarifa preferencial del 5%, otra tarifa del 16% en lo que tiene que ver con el impuesto a las ventas, cuando antes teníamos tarifas desde el 1.6 hasta el 35%. A mí me parece bien importante para la administración del mismo ciudadano y control de la misma administración tributaria. Igual forma, se creó el impuesto al consumo, que el impuesto al consumo tiene como finalidad alientar a ese sector donde ha pregonado pues, la informalidad en lo que tiene que ver en el servicio, particularmente restaurantes en los servicios de bares. Allí lo que se trató, el tema tratado por el legislador es motivar y estimular la formalidad de este sector, de estos sectores propios del servicio restaurante y bar, y es disminuyendo la tarifa y simplificando el pago de este impuesto al consumo, disminuyendo una tarifa al 8%, pues si se puede llamar disminución de tarifa, porque realmente este impuesto al consumo es un impuesto independiente y distinto, absolutamente distinto al impuesto sobre las ventas. Y lógicamente este estímulo de cambiar de una tarifa del 16 del impuesto a las ventas a una tarifa del 8 del impuesto al consumo, eso pues invita a la formalidad. Igualmente facilitar el cumplimiento del deber de presentar su declaración, impuesto al consumo, el pago, se facilita y se evita también esos trámites que son complejos en lo que tiene que ver con los descontables que no operan en el impuesto al consumo, que sí es propio del impuesto sobre las ventas. O sea, se simplifica una operación que tiene que ver con el cumplimiento de unas obligaciones propios del contribuyente frente a la administración tributaria para efecto, y creo que se va a lograr para efecto de buscar formalidad en este sector en el impuesto al consumo. En el impuesto a las ventas,
señalaría que esta reforma tributaria, como les decía, no tuvo ese ánimo recaudatorio que ha tenido pues, la más inmediata, 1437, 1111 del 2006. Tuvo una finalidad más de reorganización, más que de recategorizar, reorganizar lo que tiene los listados de los bienes excluidos, los listados de los bienes exentos, reorganizar pues en la normatividad tributaria para una consulta más fácil y para un control por parte de la administración tributaria. Y eventualmente, le decía, esa dispersión de tarifas, pues permite esa disminución de tarifas, evitar esa dispersión, permite una mejor administración de control. Doctor López, el impuesto a las ventas, el IVA, lo pagamos los consumidores, se lo pagamos al comerciante y el comerciante lo traslada al Estado. ¿El impuesto nacional al consumo también es para los consumidores o para los comerciantes? A ver, el consumidor es el que lo paga. Es decir, que vamos a quedar con dos impuestos, uno adicional. Es uno adicional. Por supuesto, el impuesto al consumo es un impuesto que se le paga al prestador de servicio, que es particularmente servicio de telefonía, restaurante, bar y algunos bienes pues, suntuarios que quedaron con el impuesto al consumo. Ese impuesto se paga al que está prestando el servicio o al que está vendiendo sujeto al impuesto al consumo, y esa persona o ese contribuyente que está operando como vendedor lo que va a hacer es las veces de intermediario para trasladar esa platica derivada del impuesto al consumo que pagan los consumidores al Estado. Seamos gráficos, cuando se reglamente este componente de la ley, vamos a un restaurante, consumimos unos alimentos, en la factura, además del valor de lo que estamos consumiendo, nos llega el IVA y nos llega impuesto nacional al consumo. No, en lo que tiene que ver con restaurante y con bar, vamos a tener solo impuesto al consumo. Lo que es servicio de restaurante y bar es impuesto al consumo a la tarifa del 8%. Por supuesto... En el 8% que antes con el IVA pagamos el 16%. El 16%, que por supuesto en el IVA quedó excluido el impuesto a las ventas, lo que tiene que ver lo derivado en este servicio y que quedó con el gravamen del impuesto al consumo. En el municipio de Bello está Jenny Pérez. Hola, Jenny. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Jenny, aquí hablando de este tema de las reformas que nos trajo la ley 1607 al sistema tributario. Un tema complicadito, pero bueno, ahí vamos aterrizando algunos conceptos. ¿Qué querías preguntar? Bueno, y más complicado para nosotros. Nosotros, digo mi esposo y yo, prestamos el servicio de aplicación de pintura, ¿cierto? Estamos como personas naturales, ahora pasamos a ser pequeña empresa, conformamos sociedad. Mi pregunta muy concreta es, yo no tengo estudios en todo esto, quiero saber qué obligaciones nos cubren a nosotros ya ahora como SAS que nos conformamos y si me pueden por favor decir qué puedo yo estudiar, dónde me puedo yo meter para empaparme de todas estas obligaciones que ahora pues es algo mucho más serio. Muchas gracias. Gracias, Jenny, por llamarnos desde el municipio de Bello. Pasan entonces de persona natural, se constituyen, prestan un servicio, y para ellos, ¿qué trae la ley y la reforma, doctor López? Bueno, le entendí que estaba prestando el servicio como persona natural y mutó a persona jurídica. Por supuesto, hay que decirlo, estamos en los vencimientos para presentar las declaraciones de renta, lo que tiene que ver con las personas jurídicas. Declaraciones de renta, pues hay un formulario prescrito que lo puede bajar Jenny de la página web de la DIAN. En la página web de la DIAN puedes consultar el formato para presentar su declaración de renta. Lógicamente, si no me dijiste cuál era el tipo de servicio, no obstante, si estamos hablando de un servicio grabado con el impuesto a las ventas, también tienes que revisar porque deberás presentar las declaraciones del impuesto a las ventas. Hoy las declaraciones del impuesto a las ventas pues, se presentarán dependiendo de unos techos, en el caso pues, de las personas jurídicas, de unos techos relacionados con la periodicidad con que debes presentar su declaración de IVA. Entonces yo le invito en estos dos temas particulares, en lo que tiene que ver con la declaración del impuesto a la renta, con la declaración del impuesto a las ventas, que consultes la página web de la DIAN, que encontrarás toda la información. Y debo sumarle, y no sobra pues advertir, que cada operación que preste una persona jurídica como tal, le exige expedir la factura al beneficiario de la venta del bien o de la prestación del servicio. Exige también en el caso pues, que estemos hablando de una operación grabada
que recaudes el impuesto a las ventas y por supuesto lo declares y pagues dentro de las oportunidades que, te repito, tienes que consultar de acuerdo a unos techos y de acuerdo a unas condiciones, cuándo es que debes presentar esas declaraciones de IVA, ya cuando te estás presentando, ya el escenario tuyo no es como persona natural, sino como sociedad, que imparagiblemente frente a una operación grabada te correspondería también recaudar el IVA de contera, presentar tu declaración de IVA. Entonces, yo te sugiero consultar en la página web, y en la página web de la DIAN podrás guiarte para hacer las consultas correspondientes. No sé si le entendí mal, pero le alcancé a escuchar a Jenny que era un servicio de tintorería, creo, fue lo que alcancé a copiar. Igual ya como persona jurídica no está exenta. Perfecto. Tiene que declarar. Ese servicio es grabado con el impuesto a las ventas, debes facturar cada servicio, esa factura exige la autorización por la Administración Tributaria, debes actualizar el registro único tributario como responsable del régimen común, debes presentar tus declaraciones de renta, en fin. Yo te invito entonces a hacer un ejercicio y es consultar la página web de la DIAN y encontrarás todo lo atinente, todas las obligaciones y deberes atinentes a la persona jurídica. ¿Se están prestando seminarios, presentando seminarios, jornadas académicas para empapar a los ciudadanos del común y a los declarantes frente a estas nuevas realidades? ¿La DIAN está prestando ese servicio? Por supuesto, en el mes de marzo, abril, tuvimos actualizaciones tributarias que promocionamos, lógicamente, promocionamos para el público en general, con una copiosa, participación de los ciudadanos. Y lógicamente ahora que se produzcan los reglamentarios a instancia de esta ley 1607, estaremos con toda seguridad convocando a la ciudadanía nuevamente para que conozca sobre las novedades reglamentarias que se tenga de la ley 1607. Perfecto, doctor López. Nos están contando para poder contarle a los televidentes que quieren conocer un poco más. Invitación en este momento, antes de hacer la pausa institucional, a dos portales. Uno es www.telemedellin.tv. Ahí está la señal en directo del canal y de este programa para que la recomienden, y otras personas que de pronto no tienen la señal por cable o por satélite, pues tengan la posibilidad de disfrutar de toda nuestra programación y de este programa de servicio Medellín Ciudad Saludable. La otra invitación, el otro portal es www.youtube.com. ¿Por qué? Porque allí, digitando en la barra de búsqueda Medellín Ciudad Saludable, pueden encontrar los programas que hicimos el año pasado y los que hemos hecho en esta temporada. Por ejemplo, ahí están en YouTube los programas y ustedes los pueden recordar toditos desde el año pasado, nuestra primera temporada, para que recuerden muchos temas. Pausa institucional y venimos a los minutos finales con el doctor López, hoy que hablamos de esta reestructuración de estos nuevos elementos del sistema tributario colombiano. Ya venimos. Hola, soy Carol Cortés y tengo 5 meses de embarazo. Y como me quiero a mí y quiero a mi bebé, ya me apliqué la vacuna de la difteria, el tétano y la tosferina. Es un procedimiento totalmente gratis y que se puede realizar en cualquier centro de salud. Por mi parte, yo lo hice en el centro de salud más cercano a mi casa. Si usted tiene 5 meses de embarazo o 20 semanas, le invito a que realice este procedimiento que es muy sencillo y que se extenderá hasta el mes de mayo. Se viene de por allá y viene a la ciudad a pasar trabajo, es distinto, uno deja la familia, deja las amigas, las amistades, la cultura, todo por venirse para por acá. Somos desplazados de diferentes lugares de Antioquia. La circunstancia nos unió a encontrarnos en este lugar, en este momento. No podemos dar la cara ante los medios por miedo a ser nuevamente víctima, pero igual vamos para adelante, que la vida sigue, continúa, que no nos vamos a dejar intimidar, para adelante, para allá. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa, en una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó, Dabeiba y Ciudad del Vaticano, entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. Este capítulo lo dedicaremos a conocer la historia de una persona que le ha brindado momentos muy gratificantes a nuestra institución en el ámbito deportivo. Les contaremos por qué fue condecorado por el señor presidente de la República y cómo llegó a estar entre los 4 mejores del mundo dentro de la clasificación internacional de una disciplina deportiva. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Bloque final de Medellín Ciudad Saludable en este jueves. Recuerden que mañana vamos a estar desde Plaza de la Libertad. Voy al Facebook para entregarles de manera virtual la tarjeta de invitación. Es que mañana allí, en el auditorio del Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad, se va a cumplir este simposio de seguridad social desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esto es en la carrera 53A, número 42161, ahí cerquita a la Alpujarra, enfrente de la Alpujarra, ahí está el Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad, y en ese auditorio se va a realizar el simposio, y el programa entre las 11 y las 12 del mediodía lo vamos a originar desde allí con los personajes que vienen a nutrir el componente académico, y vamos a hablar otra vez de la reforma a la salud, vamos a revisar el tema de la EPS mixta. Esos serán los elementos que desarrollaremos mañana el Medellín Ciudad Saludable entre las 11 y las 12 del mediodía. Doctor López, bloque final, nos quedan apenas unos 7 minutos, pero elementos importantes. Yo quiero que en términos generales, antes de despedir este programa, nuestros televidentes entiendan, en materia de las personas naturales, la ley qué modificaciones importantes introdujo o dará a partir de su reglamentación. Perfecto, sí, la ley 1607 trajo algunas modificaciones relacionadas con el cumplimiento de la obligación de contribuir vía impuesto sobre la renta. Hay una nueva clasificación donde se desdoblan las personas naturales para cumplir con este deber de declarar y pagar el impuesto sobre la renta. La trae la ley 1607, clasificados como empleados, trabajadores por cuenta propia y las otras personas naturales. Cuando estamos hablando de los empleados, esta nueva clasificación de las personas naturales nos está refiriendo a aquellas personas vinculadas laboralmente o no. Hablamos no solo del asalariado, sino de aquella persona que presta un servicio mediante la utilización de un contrato. La particularidad o la singularidad de esta clasificación de empleado es que la actividad que desarrolle, pues la desarrolla a cuenta y riesgo de un tercero. O sea, que trátese del asalariado o trátese del trabajador independiente. Entonces, cuando hablamos de los empleados, esta es una nueva clasificación que trae tanto los trabajadores independientes como los asalariados. Les repito, la singularidad para definir conceptualmente el empleado es que esa persona desarrolle una actividad a riesgo de un tercero, a riesgo del contratante en el caso del contrato o a riesgo del empleador en el caso del contrato laboral. Y el segundo, el de los trabajadores por cuenta propia. Hay una relación ahí taxativa en la norma donde me establece y me precisa cuáles son las actividades propias de este universo de trabajadores por cuenta propia, que singularmente también el concepto es que es la persona que ejecuta la labor, actividad económica a cuenta y riesgo del contribuyente. O sea que estamos hablando de los servicios personales, singularmente, obviamente limitados y condicionados al listado que trae la norma y que trae la norma. Y por último, tenemos el residual, los demás. O sea, los que no están dentro de la clasificación de empleados, los que no están clasificados como trabajadores por cuenta propia, quedan los demás, que diríamos que son los que no cumplen con los requisitos de empleados o que no cumplen con los requisitos de trabajadores por cuenta propia, quedan los demás, sumados a los notarios, a los rentistas de capital
y aquellas personas que no tienen la calidad de residentes. Esa es una particularidad, pues, que este es un asunto que bien, también lo debe reglamentar el Ejecutivo, esta definición nueva de las personas naturales para cumplir obligaciones y deberes tributarios. Por otro lado, en relación con el cumplimiento de la obligación tributaria de las personas naturales, se creó unos mecanismos alternativos de determinación del impuesto. Antes el impuesto se determinaba ordinariamente como ingreso menos el costo, el gasto, la deducción, la base y pago el impuesto. Hoy mediante una depuración ordinaria, hoy hay otros sistemas alternativos. Para la gente pues es útil unas siglas que identifican qué es el IMAN y más, que identifican más que menos es el mecanismo alternativo distinto al ordinario de determinar el impuesto, el IMAN y el IMAS, que son tablas que deben contrastarse con las tablas ordinarias y digamos que como regla general pues la tributación se hará es con la determinación por tabla que sea mayor. Hablo del impuesto generado mediante la depuración ordinaria y hablo de la tabla depurada bajo la tabla IMAN. Es decir, en la medida que el impuesto pues, y proyectado que sea mayor del IMAN, va a ser ese el que tenga que pagar la persona natural. Bueno, en fin, este es un tema que, reitero, pues se sujeta también y se condiciona a reglamentaciones y por supuesto son obligaciones o deberes que ya aplican para las personas naturales, pero ya hablamos que son obligaciones que se deben cumplir en el año 2014 por el periodo gravable 2013. Ese pues es digamos, la novedad en el cambio de identificación persona natural frente a renta para el año gravable 2013 que debe cumplirse en el 2014. Nos quedan, doctor López, 2 minutos para 2 respuestas muy rápidas. Uno, un televidente, Antonio, nos está viendo en la región de Urabá, pregunta qué pasa con las pequeñas empresas en materia de los parafiscales. La 1607 y específicamente el CREE distingue entre grandes, medianas y pequeñas empresas para sus responsabilidades o todos quedan cobijados. Sí, no, habla de personas jurídicas. Habla de personas jurídicas, habla de sociedades, habla de las condiciones para las personas jurídicas, sociedades. Ya decíamos que en el caso de las personas jurídicas, sociedades, cuando tenemos empleados que no devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, pues ahí nos dice que estarán exonerados del pago de los parafiscales. No, particularmente no. La distinción se hace bajo ese tópico del techo de los salarios mínimos de los empleados y del techo del número de empleados en el caso de las personas naturales. Es decir, tiene menos de 2 empleados, ya decíamos que tiene que pagar la parafiscalidad. O sea, Antonio, que no hay distinción en ese sentido, se descarga la parafiscalidad y se asume el impuesto de renta. Lo último, muy rápidamente en segundos, doctor López. Hemos hablado de impuestos, de cargas, pero también hay beneficios. Rápidamente, ¿nos puede citar un par, 2 o 3? Voy a ser muy puntual. Hay un beneficio que es la condición especial de pago. La condición especial de pago nos permite la ley realizar pagos por obligaciones vencidas, de obligaciones causadas en el año gravable 2010 y anteriores. Entonces mi invitación es que revisemos esas obligaciones vencidas, que la ley nos permite una reducción sustancial a esas obligaciones en mora. Y hablo de una disminución en sanciones e intereses hasta por el 20% si se paga de contado o hasta el 50% cuando se hace mediante un acuerdo de facilidad de pago. Este tipo de estímulos tributarios están vigentes hoy, repito, a partir de la vigencia de la ley 26 de diciembre hasta por 9 meses. Entonces yo sugiero a los ciudadanos que estén en mora en el cumplimiento de alguna obligación de deber tributario con vigencia igual al 2010, anterior al 2010, que se acerque a la administración tributaria y lo orientamos para que recoja ese beneficio tributario que trae la ley. Doctor Pablo López, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. El jefe jurídico de la DIAN en Antioquia. Mañana retomamos el tema de la seguridad social en salud, aprovechando el simposio que se cumple en Plaza de la Libertad entre las 11 y las 12 del mediodía. Entonces, los esperamos mañana viernes para cerrar esta semana y el lunes regresa el consultorio. Un buen día para todos.